Bueno, seguimos repasando lo que ha dejado la jornada electoral de la víspera en la provincia de Santa Fe. No vamos a hablar concretamente de los resultados, esto se ha repasado durante la transmisión de ayer de RTS Medios a lo largo de toda la jornada en cada uno de los envíos informativos, pero sigue siendo el dato distintivo la baja participación que se está dando por parte del electorado, algo que no solamente ocurre en Santa Fe, sino se viene viendo prácticamente en todo el mapa de la República Argentina. 2 de cada 5 personas no van a votar. Ayer a las 7 de la tarde el secretario del Tribunal Electoral nos decía 52% el promedio en toda la provincia. Pero hay ciudades como Rosario, Santa Fe, que estuvieron inclusive por debajo del 50%. Los analistas lo comparan con lo que ha dejado aquel fenómeno del año 2001, donde el voto en blanco era el protagonista. Hoy salimos a la calle para hablar con la gente, ver qué piensan de esta situación y esto nos decían. Este domingo se llevaron a cabo las elecciones generales en Santa Fe y uno de los datos más relevantes es la baja participación del electorado en todo el territorio provincial. Salimos a la calle a preguntarle a la gente si votó y por qué se da esta situación. No cree la gente, ya no cree más. ¿Hay desconfianza en la política en general? ¿Pensás que viene por ahí? Sí, esa es la desconfianza. Sí, votamos. ¿En tu caso votaste también? Somos cumplidores en esas cosas nosotros. Sí. ¿Qué pensás que cada vez menos gente que quiere votar? Bueno, eso justamente estábamos hablando con ella, ¿no? Que ahí en Tostado se notó muchísimo, se notó un montón que la gente no vota, no vota. Yo digo que porque la gente también está cansada de tantas promesas, a lo mejor y no se cumple, ¿no? ¿Está descreída la gente, pensás, de la clase política en general? Sí, yo creo que sí. Sí, ya la gente está cansada de tantos robos que ellos también hacen, porque tienen más plata ellos y lo sacan a nosotros los pobres. ¿Votaste ayer? Sí. ¿Lo sentís siempre como un derecho, una obligación? ¿Nunca faltás? ¿En algún momento dudaste? Un derecho y una obligación. No, así como fui, salí. Rapidito. Rápido. ¿Qué pensás de por qué la gente cada vez quiere ir menos a Y votar? creen menos en los políticos, simple. ¿Fueron a votar ayer? Sí, nosotros somos de Margarita. ¿Y allá cómo se vio? ¿Menos gente como en toda la provincia que fue a votar? ¿Se notó un poco? Poca gente, el 60% nomás votó. En toda la zona ahí hubo poco. ¿Hay un descreimiento general en la política? Sí, me parece que sí. ¿Y se nota cada vez más? Sí. ¿Fuiste a votar ayer? Sí, por supuesto. ¿Qué pensás de que hay cada vez menos gente que va a votar? Y que es una lástima, realmente es una lástima porque, bueno, creo que la democracia se tiene que ejercer votando y la gente no lo está haciendo. ¿Por qué crees que pasa? ¿Hay descreimiento en la clase política? Y sí, debe haber un poco de desilusión seguramente y, bueno, errores políticos en muchos casos que hacen que la gente no crea más en esto. ¿Fue a votar ayer? Sí, fui a votar. ¿Qué piensa de la gente que cada vez más menos vota? ¿Y por qué está desilusionada? ¿Hay descreimiento en la política? Primero que el joven, yo creo que faltó la gente mediana. Sí, es el descreimiento. ¿Votaste el fin de semana? No. ¿Por qué? ¿Tuviste alguna decisión? ¿Cómo te olvidaste? Me olvidé que tenía que ir, hacía frío. No, pará, vení. ¿Sos de acá de Santa Fe? Sí. ¿Cómo te olvidaste? ¿Por qué te olvidaste? Me estaba haciendo otras cosas. Sí, voté. ¿Sí? ¿Lo sentís como una obligación? ¿En algún momento pensaste en no ir? Digo, frío, hay un poco de descreimiento en la política. Frío, sí, pensé en no ir, la verdad que no daba, pero no, realmente creo que la votación es esencial. Más allá de que la gente ya está cansada, estamos cansados de los políticos. Ahí está un poco la explicación de por qué va poca gente. Sí, estamos cansados. Ya es hartante el tema de la política, ya no se cree más en nadie. ¿Fueron a votar ayer? Sí. ¿Sí? ¿Siempre lo toman como una obligación o en algún momento se duda? Decir, che, el frío, viste que hay medio un descreimiento en la clase política. No, hay que ir a votar porque siempre después nos quejamos de quién ganó, quién perdió, entonces no, hay que, con el frío igual. Bueno, un muestreo, ¿no?, de lo que está sucediendo en la calle, lo que piensa el ciudadano el día después de las elecciones, entre los indignados y los apáticos. Seguimos buscando explicaciones a este fenómeno. Estamos con Fiamma de Biasi desde nuestra unidad móvil en la ciudad de Rosario. Fiamma. Exactamente, Maxi. Bueno, vamos a seguir un poco este tema que tiene que ver con las voces que recién escuchábamos. Esto no solamente pasó un día después de la jornada electoral, sino días antes. Salimos a preguntar a la calle y mucha gente ya tenía decidido no ir a votar. Es un fenómeno que ya se veía previo a la jornada de las elecciones de este domingo, pero que ahora se ha profundizado cada vez más. Es por eso que vamos a buscar repercusiones con el analista político que forma parte de la consultora Doxa Data, Roque Cantoya, que toma este contacto con nosotros. Muy buenas noches, Roque, ¿cómo estás? Hola, Fiamma,
¿cómo estás? Bueno, muchas gracias como siempre por brindarnos un poco más en detalle. Imagino 24 horas después un poco más certera la información y un poco más, me imagino, entrando en detalle con los números. Te quiero preguntar primero si te sorprende lo que viste estando 24 horas y que en dónde podés ver que se amplió un poco más la información a diferencia de ayer. Bueno, en particular el número de participación nos sorprendió porque es un cambio de las reglas del comportamiento respecto a elecciones pasadas. Yo venía hablando hasta las primarias de que me preocupaba más la película que la foto de cada una de las elecciones, porque había una caída natural, gradual, que estaba afectada por factores más sistémicos, estructurales, que le decimos desde la ciencia política. Lo que vemos en particular ahora es que fue un cambio en las reglas. ¿Qué quiere decir esto? Sabíamos que la gente vota más en las generales que en las primarias, vota más en las ejecutivas que en las intermedias, vota más en las elecciones nacionales que en las provinciales y vota más en los pueblos que en las ciudades grandes. Bueno, eso se rompió el día de ayer porque votó mucha menos gente en la elección general que en la elección primaria. Tuvimos una caída de 7 puntos en la ciudad de Rosario, pero también cuando nos vamos hacia el resto de la provincia, vemos pequeñas localidades que elegían su autoridad comunal, que elegían intendente en algunos casos y con participaciones muy por debajo del promedio. Eso es una novedad, es un punto de inflexión, no es más de lo mismo y creemos que es una luz de alerta roja que tiene que ser tomada por la clase política. Bueno, justamente te iba a preguntar si esto prende una luz de alerta o si es un escenario más dramático del que se pensaba. Por supuesto que es un cambio de comportamiento, como te decía antes, indudablemente prende una luz de alerta ya no amarilla como quizá en las PASO, sino roja, porque estamos hablando de que menos de la mitad del padrón electoral concurre a votar y si le descontamos aún el voto nulo y el voto blanco, solamente el 40% de los rosarinos, de los santafesinos en general, optaron por alguna de las opciones que había en la boleta única. Creo que el año 2026, un año no electoral, es una buena oportunidad para que los distintos niveles de gobierno aborden esto con otra intensidad, porque si bien no cuestionan la legitimidad de los resultados y mucho menos la legalidad, necesitamos una democracia más participativa y la clase política tiene que ser responsable por eso. Te quiero preguntar si a 24 horas de esta jornada se pudo ver un poco si hubo una gran parte que predominó de barrios, de distritos, si hubo un barrio que tal vez eligió no ir a votar más que otros. ¿Se sabe algo de esa información? Todavía muy temprano porque necesitamos el escrutinio definitivo para acceder a esos datos por barrio en la ciudad de Santa Fe, por seccional en la ciudad de Rosario. No obstante, sí desde Doxa procesamos lo que fue la elección primaria, las PASO del mes de abril, y hubo un contraste muy fuerte. En la ciudad de Santa Fe hubo 25 puntos de brecha entre barrios donde votó el 65% del padrón y otros donde votó apenas el 40%. En la ciudad de Rosario algo así como 12, 13 puntos de participación de distancia entre la seccional primera y, por ejemplo, el barrio Ludueña o el barrio Empalme Graneros. Por lo tanto, también hay cuestiones geográficas que pesan al momento de decidir si un vecino va o no va a votar, y yo creo que también ahí tienen que ver cuestiones vinculadas con la comunidad en general de un determinado barrio, de una localidad, y también, por supuesto, con la satisfacción respecto de los servicios públicos que brinda el Estado. Te escucho, Maxi. ¿Podés trasladarle alguna consulta o transmitirla a través del retorno? Un par de preguntas a Roque. La primera de ellas, ¿a quién beneficia y a quién perjudica la no participación de las elecciones? Bien, bueno, una de las preguntas que trasladan Maxi del otro lado es ¿a quién beneficia o a quién perjudica estos resultados que vemos en las elecciones, Roque? A ver, hubo ganadores y perdedores y cada uno de los partidos políticos puede también trazar y manipular los números para crear evidencias que sustenten los distintos relatos. Yo creo que en la ciudad de Rosario venimos de una elección de 2021 con mucha fragmentación, la de 2021 que se renueva ahora. En cambio, en la elección del día de ayer hubo 3 fuerzas que acumularon el 90% de los votos válidos. Lógicamente, el gran ganador en Rosario, por supuesto, es Juan Monteverde, que consigue un triunfo inédito, histórico. Hacía más de 20 años que el peronismo no se imponía en la ciudad de Rosario. Sin embargo, el peronismo no creció en porcentaje de votos, es decir, sacó lo mismo que sacó hace 4 años Cavatorta más Juan Monteverde. Creo que Unidos logró recuperar terreno respecto de la elección de las primarias, que sí había sido bastante pobre la performance electoral, y le permite sentirse competitivo respecto a la elección de 2027. Y finalmente, Juan Pedro Aliar, creo que había expectativas sobredimensionadas respecto del desempeño de su candidatura entre las PASO y las generales. Me parece que, así como fue un acierto la estrategia de campaña y la comunicación política para las primarias, destacando sus atributos personales, por ahí no fue lo más conveniente asociarlo demasiado al voto libertario, porque, insisto,
el voto libertario o el voto de la Libertad Avanza en Santa Fe y en Rosario en particular no es tanto un voto ideológico, es más un voto al atributo personal que decimos y no tiene que ver tanto con apoyar o no al gobierno de Milei. Maxi, me meto porque creo que es algo que se vio mucho presente en la transmisión del día de ayer, que más allá de que estamos hablando a quién perjudica o a quién beneficia, vimos muchos festejos, Roque. Cada uno de los espacios lo vivió como un festejo. Te quiero preguntar un poco cuál es el análisis de cada uno de los festejos, más allá de que el nombre que más resonó fue el de Monteverde. Sí, por supuesto, algo te comentaba recién. Creo que Unidos logró superar por ahí el escenario de catástrofe, por ponerle una etiqueta, de las primarias y sentirse que en Rosario podía ser competitivo. Además, Unidos y el gobernador Puyaro volvió a ser muy exitoso en lo que eran las elecciones a intendente, logró retener 16 y sumar una, la de Florencia, sobre 19 localidades que se ponían en juego, y además tuvo un desempeño muy interesante en lo que denominamos como las comunas grandes, es decir, comunas de más de 5.000 habitantes que representan por ahí el 10% del padrón. Los únicos que cambiaron de signo político fue de Juntos, desde peronismo hacia Unidos, y no al revés. Por lo tanto, es cierto que el mapa por ahí lo controla Unidos y tiene una cierta hegemonía al nivel provincial. Por el lado del peronismo, tenemos que decir que se recuperó respecto a la elección de 2023, traumática porque perdió la presidencia, perdió la gobernación y perdió muchas municipalidades que eran tradicionalmente peronistas. Acá hay que dar y barajar nuevamente porque, vimos un contacto posterior de Juan Monteverde, más allá de la alegría de la jornada de ayer, un poco nombrando a los candidatos que dejaron atrás, a Zuckerman, a Cavatorta, incluso nombrando el contacto con Cristina Kirchner. ¿Qué pensás que se viene de cara al 2026, teniendo en cuenta el nombramiento de todas estas personas que, en un momento supieron separarse, el PJ, Ciudad Futura? Sí, por supuesto. Hay muchas ansiedades respecto de la potencialidad de las candidaturas a intendente en 2027. Recién transitamos esta elección. Rosario es una ciudad que vota distinto en las intermedias que en las generales. Hay muy pocos antecedentes, solamente uno, el caso de Hermes Wiener, que una vez que se impuso en 1993 logra la intendencia a los 2 años. El resto de todas las intermedias no han anticipado el resultado de las ejecutivas. Por lo tanto, creo que hay que bajar las ansiedades, bajar un poco las expectativas y pensar que son elecciones distintas. Monteverde intenta ampliar, insisto, el peronismo no creció en Rosario, sí cambió la oferta electoral y eso le permitió el triunfo. Bueno, Maxi, no sé si te queda alguna consulta para trasladarle a Roque. Más que nada, más allá del resultado electoral, yo sigo reparando en la cuestión de fondo, que es lo que se viene viendo en todas las jurisdicciones del país. ¿Hasta dónde ha mellado el discurso de la casta que pregona el gobierno nacional? ¿Hasta dónde el impacto socioeconómico en la gente que amerite semejante enojo para no participar de un proceso electoral que tanto le ha costado a la Argentina como el derecho a votar? Tal cual. La consulta de Maxi tiene que ver un poco con el impacto de, este concepto de la casta, un poco del impacto que llevó a la gente a depositar su voto y cambiar el signo político, tal vez para muchos, o directamente para no votar en otros. El impacto de todos estos conceptos que se vienen instalando, ¿cómo lo analizás hoy en la jornada que pasó? Sí, yo no creo que la baja de la participación tenga que ver con los discursos por ahí de la antipolítica respecto de algunos partidos en particular. Creo que es un fenómeno que está más asociado con el desencanto respecto del rumbo del país y los logros y los fracasos de la última década en términos económicos y sociales, y no tanto asociado a discursos por ahí polarizantes. Hay estudios que muestran a nivel internacional que en cambio esos discursos polarizantes han incentivado la participación de los ciudadanos independientes por temor a que gane alguno de los dos extremos. De todas formas, insisto, es un fenómeno multicausal que hoy ha adquirido determinada magnitud en la ciudad de Rosario, pero también en el resto de la provincia. Insisto, hay muchas pequeñas localidades donde antes votaba el 70% que apenas han llegado al 50%, aun cuando se ponía en juego el intendente o la presidencia comunal, y eso tiene que ser revisado con urgencia.